Y finalmente el gobierno anunció esta semana cómo va a ser la implementación de lo que es la segmentación tarifaria, ¿no? Flavia Rollón justamente daba precisiones acerca de la reducción o la quita en algunos sectores de los subsidios y a dónde y cómo va a impactar, por ejemplo, en 4 millones de usuarios y usuarias respectivamente a lo largo de todo el país en servicios como fundamentalmente electricidad, gas y en algunos sectores también el agua. Vamos a hablar con el vocero de EPEC, justamente Alfredo Camponovo, que está conectado con nosotros para dar precisiones al respecto. Alfredo, Paula lo saluda, buen día. Hola Paula, un gusto. Muchas gracias por el contacto. Igualmente. Bueno, queremos conocer detalles para lo que implica en Córdoba esta segmentación tarifaria y puntualmente con EPEC. Bueno, tal como vos lo anunciabas recién, Paula, finalmente parece haber salido alguna precisión respecto desde cuándo va a comenzar a aplicarse esta segmentación, porque en un comienzo iba a ser a partir de los consumos de septiembre. Bueno, finalmente lo que tenemos como definición, por lo menos hasta el momento desde la Nación, es que esta segmentación va a comenzar a aplicarse a partir del mes de octubre. Consumos desde octubre. Esto Claro. es lo que se ha establecido en un principio, ¿no? O sea Y que lo la más boleta va a llegar en noviembre recién. Sí, fundamentalmente, a ver, en general, como EPEC hace la lectura cada 60 días Mm, y con esa lectura se realizan 2 facturas que son mensuales, más allá de que la lectura es bimestral, en general esos consumos de octubre se van a ver reflejados recién en diciembre, claro. que en noviembre, habida cuenta de esta diferencia, ¿no? Más o menos fines de noviembre, principios de diciembre, por allí empezarían a llegar las primeras facturas, ya con el efecto, digamos, de la segmentación de acuerdo a cada una de las categorías, ¿no? Recordemos que son 3, una de altos ingresos que va a perder en esta primera etapa el 20% del subsidio en el mes de octubre, 20% en el mes de noviembre y 40% en el mes de noviembre y el restante 40% en el mes de enero para ya pasar a pagar a partir del 2023 tarifa plena. Aquellos que están en el grupo 1, el N1, Ujú. digamos, los usuarios de altos ingresos. Después tenemos la categoría 2, que es la de bajos ingresos, en donde están incluidos también aquellos que tienen el beneficio de la tarifa social provincial. Esos usuarios van a conservar el 100% del subsidio. Y finalmente tenemos el grupo 3, que es el grupo de ingresos medios, digamos, que va a tener la aplicación del subsidio, digamos, hasta, o conserva el subsidio hasta los 400 kilowatt hora de consumo por mes. O sea, un usuario que consume hasta 400 kilowatts conserva el 100% del subsidio. A partir del kilowatt 401 en adelante, ya a ese excedente se le aplica la quita del subsidio plena y por lo tanto pasa a pagar la tarifa plena, digamos, del servicio. Que había, Flavio, perdón, Alfredo, un recuadro así estimativo de cuánto se utilizaba en promedio en cada provincia de kilowatts por mes. En Córdoba, ¿cuánto es? Esto como que era demasiado, 400 kilowatts, o sea, consumíamos Sí, muy por debajo de esa medida, ¿no? sí, es real, Paula, porque el promedio que tenemos nosotros de los usuarios de EPEC, el promedio de consumo mensual es de 200 kilowatts. Por lo Ujú. tanto, se supone que en esos 400 kilowatts, digamos, dan un buen margen para que la mayoría de esos usuarios incluidos en ese segmento de ingresos medios puedan conservar el subsidio. Dicho esto, lo importante es que los últimos padrones que hemos recibido de la Nación muestran que todavía hay un 40 o más de un 40, entre un 40 y un 43% de usuarios que hoy no se han inscrito en el formulario RACE, Sí. que es el que permite mantener el subsidio. Entonces, lo importante es pedirle a todos los usuarios que por favor ingresen a la página de gobierno, que pueden hacerlo a través de la página de EPEC, inclusive porque cuando entran aparece un pop-up, un banner que lo va guiando al usuario para Sí. que pueda acceder a la página de gobierno y llenar el formulario, pero lo importante es que lo llene, porque el criterio que ha estipulado la Nación es que aquellos que no se inscriban van a pasar a formar parte del grupo El 1, uno, es decir, del grupo de altos ingresos. Por lo tanto, van a perder el 100% del subsidio. Por eso es claro. importante que quienes no lo hayan hecho hasta ahora, por favor, ingresen y llenen el formulario
para no quedarse sin el beneficio. Claro, Alfredo, pero también hay gente, primero, bueno, mucha gente que no conoce, ¿no? No conoce cómo llenar el RASE, que puede Sí. tener dificultades de conocimiento y de accesibilidad, conexión y demás. Pero después hay muchas personas que definieron no inscribirse por cuestiones personales, y digo, por compra de dólares, porque no quieren otorgar, piensan algún dato que el Estado ya tiene, ¿no? Hay mucha gente que no quiere hacerlo, lo define así. Paula, es absolutamente real lo que estás comentando. Lo estamos viendo y estamos recibiendo esta información de gente que se había inscrito en su momento, pero que decidió, digamos, eliminar ese formulario Sí. para poder seguir comprando el dólar ahorro. Gente que, bueno, esto que decías también, que por allí no quiere blanquear algunos datos por temor a que tengan alguna otra consecuencia respecto de esto y que por lo tanto prefieren no hacerlo. Eso ya es una decisión personal, ¿no? Pero, digamos, al común de la población, al usuario típico de EPEC o de EPEC y de las cooperativas, ¿no? Porque hay muchas cooperativas que también tienen que hacer, o en las cooperativas también hay que llenar el formulario. El pedido es que por favor lo hagan para no tener el inconveniente, porque ustedes saben que quien pierda el 100% del subsidio va a pasar a pagar exactamente el doble de lo que paga hoy. Este es el cálculo estimativo que está hecho. Es decir, un usuario que hoy paga 3.000 pesos va a Sí. pasar a pagar 6.000 pesos. Entonces, digo, cuando empiecen a llegar esas boletas, evidentemente el usuario se va a encontrar con un monto que va a ser muy superior a lo que viene pagando ahora. Sí, Por para eso reducir conflictividad a posteriori. Pero además, Alfredo, quería preguntarte sobre el RASE, sobre este registro, sí, que va a quedar, sí, es cierto que va a quedar abierto, que estábamos todos perseguidos, ¿no? Por consultas por ahí de televidentes y oyentes que estaban con el tema del plazo, ¿cuándo expira? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? ¿No? Y esto va a quedar abierto para bajas y para altas respectivamente. En principio esa es la información que es oficial. sí, correcto, Paula. No tenemos todavía, por lo menos no nos ha llegado desde Nación, ninguna información de que tenga una fecha de caducidad la posibilidad de inscribirse. No tiene fecha tope. Por lo tanto, entendemos que queda abierto por el momento, al menos, hasta que haya alguna otra información en contrario. ¿Esto Bien. qué provoca? Que los padrones que recibimos sean muy cambiantes, muy Claro. versátiles, porque hoy tenemos un padrón, pero a lo mejor esta tarde hay un usuario que no estaba anotado y que se anotó, y entonces el próximo padrón, que será de acá a unos días, ya va a tener a ese usuario que se acaba de inscribir. Es decir, esto va cambiando constantemente, va generando obviamente información diferente, distinta a cada momento, y serán cuestiones que también desde las prestatarias tendremos que tener en cuenta al momento de la Para agilizar, facturación de los claro. consumos. Claro, Y sobre agilizar y todo facturar. al momento de la Alfredo, facturación de los consumos de cada usuario. ¿cómo recibió en su momento, ahora ya corrió bastante agua bajo el puente, el tema de la Sí. segmentación, pero cómo recibió en su momento EPEC, ¿no? La noticia, la incertidumbre por ahí con la falta de precisiones con algunas cosas, cómo iba a instrumentarse esta segmentación, la tarifa, ¿es insuficiente, no es insuficiente? Bueno, varias cosas para decir al respecto. Bueno, a ver, por un lado era una cuestión que no teníamos mucha posibilidad de discutir porque venía directamente desde Nación, por lo tanto era una decisión a la que sí o sí debíamos acatar. Ujú. No había posibilidades de generar alguna comunicación en contrario a lo que habíamos recibido. Esta era una información, era una decisión, venía por una ley y había que acatarla. Después, obviamente, internamente fue una época de muchas reuniones, sobre todo desde parte de la gerencia comercial, con el directorio de la empresa para ver cómo íbamos a implementar esto y cómo se lo íbamos a informar a los usuarios, Mm. porque imagínense ustedes que es un tema que no pertenece directamente a EPEC, pero que vincula sí directamente a la empresa, porque mañana quien reciba su factura con un cambio en su condición o que tenga un costo diferente, obviamente la mirada va a estar puesta sobre EPEC y no sobre CAMESA, porque para el usuario común CAMESA es un ente que no sabe ni siquiera qué significa la sigla. Ujú. Entonces, por lo tanto, hay que estar muy, digamos, despierto en este tipo de situaciones y cuestiones. Por eso es que decidimos, a través de la página, poner al menos este pop-up, este cartel, para poder tratar de guiarlo al usuario que puede inscribirse y evitar esta conflictividad que bien mencionabas recién vos, Paula, Ujú. respecto de situaciones futuras, ¿no? Hay que decir que además es un elemento dentro de la constitución de la tarifa que
está bajo la modalidad del pass-through, o sea, el costo de la energía. Usted sabe que la factura de EPEC tiene tres elementos. Costo de la energía, que viene definido por la Nación y que es donde se va a perder el subsidio. El valor agregado de distribución, que es el costo propio de EPEC, del funcionamiento de EPEC, de la distribución, el transporte y el mantenimiento de las líneas. Claro. Exactamente, y los impuestos y contribuciones. Pero el costo de la energía que viene desde la Nación, por eso decía, es un pass-through, es decir, la Nación le cobra a EPEC 3 pesos de costo y EPEC se lo traslada al usuario exactamente con el mismo costo. No hay ningún valor extra en eso. Entonces... ¿Y en dónde recorta EPEC en la tarifa? ¿Perdón? ¿En dónde puede recortar de esos 3 componentes que mencionás, Alfredo? Sí. En la tarifa, ¿en dónde? Porque el valor está estipulado por Nación. Después, en distribución, en impuestos no puede recortar. O sea, No. El único lugar donde EPEC tiene injerencia directa es en el valor agregado de distribución, que es donde EPEC, digamos, puede o tiene influencia en cuanto al costo. Nosotros tenemos en ese valor agregado de Últimamente distribución. hubo redefinición en la tarifa de EPEC, ¿puede ser? A partir de octubre comienza o se ha estipulado, se ha aprobado a través del ente regulador de los servicios públicos, de ARCEP, un aumento del 10,5% para el usuario residencial en el valor agregado de distribución, es decir, en el costo propio de EPEC. Este valor del 10,5% en realidad es una porción. EPEC tiene, aprobado por ARCEP, una fórmula de actualización trimestral. Es una fórmula que tiene algunos índices que combinados generan un porcentaje de aumento de acuerdo al aumento de los costos. Entre esos índices está, por ejemplo, el índice de precios mayoristas, el índice de salarios del INDEC, las tasas de interés. Se hace una combinación de eso y se determina por trimestre cuánto debe, si es que corresponde, aumentarse el valor agregado de distribución. O sea que desde este mes, por 3 meses, un 10,5% de aumento en la tarifa de EPEC. En realidad es la aplicación de los 3 primeros trimestres. No se había aplicado ninguno de los 3 trimestres de 2022. Lo que se hace aplicar es un porcentaje, porque en realidad lo que arrojaba la fórmula de actualización trimestral era que correspondía a un aumento del 37,8%, pero por una decisión del gobierno de la provincia, para acompañar un poco también esta situación económica que se está viviendo a nivel nacional, con la inflación desatada que tenemos, y para no agregarle a los cordobeses un elemento más en esta situación, digamos, complicada desde lo económico, se decide de ese 37,8% aplicar solamente el 10,5%, que tiene que ver exclusivamente con el aumento de los costos propios del funcionamiento de la empresa, como por ejemplo también el costo de algunos insumos, que en el caso de EPEC, en el caso de transformadores, de algunos elementos, de algunos cables que vienen del exterior, son importados y están atados también al precio del dólar. Entonces, bueno, para recomponer toda esa situación es que se aplica este 10,5% correspondiente a los 3 primeros trimestres del 2022. Bueno, ahí está ese dato entonces, que queríamos también sacarnos la duda, además de la segmentación que abarca en Córdoba, ¿a qué porción de hogares aproximadamente, Alfredo? Usuarios propios de EPEC, estamos hablando de alrededor de 1.100.000 usuarios. Es lo que tiene EPEC de manera directa. Y después están los usuarios de cooperativas, que son 205 en la provincia, que también de manera indirecta, porque EPEC lo que hace es venderle la energía a esas cooperativas que a su vez distribuyen la energía en cada uno de los lugares donde tienen injerencia cada una de las cooperativas. Pero usuarios propios de EPEC es alrededor de 1.100.000 usuarios. Bien. Alfredo residenciales, perdón, sí, Paula. Residenciales, ¿no? Está bien. Sin sumar los comerciales. Bien. Muchas gracias, Alfredo, por el contacto. Estaremos en contacto nuevamente para más notas y para más detalles adelante. Muchas gracias. Cuando ustedes lo requieran, aquí estaremos para tratar de brindarles a través de ustedes y agradecerles la posibilidad, porque es el canal que tenemos para poder comunicarnos con los usuarios y llevarles toda esta información que nos parece realmente importante. Muchas gracias. Hasta luego. El vocero de EPEC, entonces, Alfredo Camponovo, en diálogo con Puntal AM. Marcamos pausa y ya seguimos con más.